Bien, ayer sinceramente tenía pensado grabar un video el cual no pude grabar y porque no tuve tiempo. El título habría sido algo más o menos como que me cagaron la vida, me arruinaron la vida, me jodieron, algo así. Lo peor de todo es que no habría sido ninguna exageración, porque yo en ese momento, ese lunes, o sea ayer, había pensado que de verdad me cagaron la vida. Partiendo de la base de que me recontra reventaron el teléfono, no en el gol, no cuando terminó el partido, cuando marcó el gol a Liceda. En ese momento me empezó a reventar de notificaciones el celular. Obviamente muchos cerristas cagándose de risa. Luego de que terminó el partido tuve que ver las primeras cargadas en contra de Guaraní y bueno, no fue lo más agradable del mundo. Pasa y acontece que cuando termina el partido yo hablo con mi pareja y bueno, mi pareja se enojó conmigo porque yo estaba re caliente y tipo estaba re tranqui. Me dice algo, yo no me lo tomo muy bien y yo le puteo un poquito, ¿no? No mucho, pero lo suficiente como para que se ponga a llorar. Y me salió con las cosas de que no te puedes tomar tan a pecho un club, que yo no tengo la culpa y demás cosas. Y la verdad es que tiene razón. Entonces, además de que me reventó el de notificaciones del celular, estaba mi relación pendiendo de un hilo porque de verdad había sido muy grave la cosa. Al día siguiente yo tenía un examen y por estar hablando para intentar solucionar las cosas con mi pareja no había estudiado. Además de que no había estudiado, tenía que entregar algunas tareas que yo tenía pendientes. Si bien hice bastante de esas tareas antes de que comience el partido, yo me di 2 horas y dije, luego que termine el partido, termino lo que tengo que hacer, luego me pongo a estudiar. Luego, por haberle puteado a mi pareja, no pude estudiar, no pude terminar mis tareas y era el último día de entrega de esa tarea. Me faltaban 7, 8 hojas, no sé qué, y yo terminé a la 1 de la mañana de hablar con mi pareja, porque bueno, yo obviamente si llegaba a solucionar las cosas, que tampoco lo hice del todo, obviamente que me tenía que dar un rato ahí a darle algún tipo de apoyo emocional. No es que digo, bueno, ya estás bien, me voy a la mierda, tengo muchas cosas que hacer. No, obviamente no tenía que ser así. Además de que yo estaba recontra caliente todavía por el partido, porque más allá de la rabia de haber perdido este partido, que era como una final, que nos podía sacar directamente campeones, eso generó que se me recontra caguen de risa todos. También generó problemas en mi relación, problemas académicos y un examen que tenía que rendir al día siguiente y yo no había estudiado. Entonces yo dije, estos hijos de puta me cagaron la vida. No necesariamente la vida, pero sí la semana. Me cagaron la semana, dije. Y más allá de que sigo recontra caliente, me doy cuenta de que la cosa no es tan así. Las consecuencias no me pegaron tanto como me pegaría. Al día siguiente dije, me escapo de la clase de literatura, hago su tarea, la tarea de la profe y se la entrego la siguiente semana. Cosa que no tuve que hacer porque me dijeron que la profesora había faltado porque tuvo una cuestión médica y no sé qué otra cosa. Y obviamente me puse re contento porque tengo una semana más para entregar esa tarea. Por otra parte, con mi pareja, me dijo que si bien le había quedado la bronca un poquito por el tema, ya estaba pasando el momento, ya me disculpé obviamente muchas veces y ya intenté arreglar las cosas. En este momento estamos medianamente bien, al menos ya no pende de un hilo mi relación. Y luego de tener ese examen que tuve, me di cuenta de que no rendí precisamente mal, de que de hecho me fue bastante bien. Entonces, ¿qué me enseña esto? Me enseña que con suerte y esfuerzo se pueden resolver las cosas luego de la tormenta. Y eso es precisamente en lo que tienen que pensar los jugadores de Guaraní. Y yo supongo que algunos se estarán preguntando por qué no estás contando de tu vida que no le interesa a nadie. Exactamente, porque es un ejemplo de que la tormenta pasó y ahora podemos pensar con más calma y darnos cuenta de que seguimos vivos. Primero que nada porque tenemos que jugar contra Libertad, al cual le ganamos 3 veces en este campeonato, ya si no estoy equivocado. Que estoy equivocado, son 2 veces, una la perdimos ahí al principio del campeonato de apertura, pero este año le ganamos 2 veces a Libertad. No, mentira, 3 veces sí, porque por Copa Paraguay también le ganamos. Vamos a jugar contra el equipo del Cholo Guiñazú, que está totalmente perdido. Y si a Guaraní no se le va la cabeza, lo puede llegar a ganar tranquilamente. Y esperar a que el durísimo equipo de Santísima Trinidad le saque aunque sea un empate a Cerro Porteño. Ni siquiera te digo que le gane, que le saque un empate para meterle presión nuevamente a Cerro y que ya no tengamos un enfrentamiento directo en el que nos podamos llegar a caer. Entonces, con Camacho, es Guaraní, con el Beto de la Cruz, con Zarza, que es olimpista, más allá de no tener nada que ver con Guaraní, siempre le va a jugar con la vida a Cerro. Entonces si vamos y arengamos a los jugadores de Trinidense, con Maurinegros obviamente, a los
jugadores de Guaraní, por ejemplo, a Camacho y al Beto de la Cruz, que están en un conjunto trinidense que, más allá de toda la situación, se encuentra muy bien, más allá de que no pelea nada. Si le metemos algún incentivo económico, esos 50 millones para cada jugador, por ejemplo, se los podemos dar a ellos. Que evidentemente al no pelear más por nada y enfrentarse a Cerro Porteño con todo lo que eso significa, porque la dirigencia trinidense sabe que Cerro Porteño no hace mucho le quiso robar el técnico y el técnico decidió quedarse y la dirigencia se lo agradece. Y quiero hacer un paréntesis porque acabo de darme cuenta de que el 2 de mayo juega contra el Guaraní en las semifinales. Entonces, quiero decirle a un pibito, a Alexandro Maidana, que para él no todo está perdido tampoco, porque no es que no juega nunca más. Porque en la Copa Paraguay Maidana no está suspendido ni mucho menos. Maidana va a ser titular contra 2 de mayo, estoy seguro de eso. Y Maidana, además de que va a volver para la última fecha, Maidana puede llegar a jugar la final de la Copa Paraguay también, porque Maidana, a menos que sea expulsado en las semifinales, no tiene suspensión en Copa Paraguay. Maidana, desde la admiración que te tengo y desde el cariño que le tengo al club, espero que juegues como hayas llorado, porque lloraste por dolor, por no poder estar ahí. Ahora estás ahí para las semifinales y si llegamos a ganarle al 2 de mayo, vas a estar ahí en la final. Así que Maidana, yo sé que lloraste por amor al club, porque querías estar ahí en la etapa final. Ahora, contra contra 2 de mayo, tenés la oportunidad de estar ahí y llevar al club a un título. Más allá de que vas a estar en el último partido, en la última fecha de clausura, vas a estar en las semifinales y vas a ser uno de los puntos más altos y uno de los más importantes del equipo. Así que Maidana, en lugar de llorar, en lugar de arrepentirte de la patada que le pegaste a Rodney Redes, agradecé que la vida te está dando una última oportunidad de jugar la final y de ser importante y de ser decisivo como siempre lo fuiste. Y guardá que Guaraní necesite llegar a la última fecha con chances del campeonato, o que Guaraní llegue a la última fecha con una necesidad. Porque ahí agarrate Catalina. Si Maidana la hace bien contra 2 de mayo, independientemente del resultado, porque podés quedar eliminado o podés quedar en la final, si le das otra oportunidad después de hacerla bien contra 2 de mayo, podés llegar a ser clave en esa instancia final. Yo estoy seguro en un 90% de que si Guaraní le llega a ganar contundentemente a Libertad, lo del Cholo Guiñazú con la institución Gumarela ya fue, se va a ir y va a volver otro técnico, o va a caer otro técnico, que obviamente va a querer debutar con victoria contra Cerro Porteño. Y luego en la última fecha le va a tocar el Gendú conjunto de Tembetarú, que yo vi un comentario por ahí que decía, después de que Tembetarú se fue al descenso empezó a hacer un zarambí por el fútbol paraguayo, y es verdad, Tembetarú después de haber sido a la B empezó a jugar de una manera muy superior a un equipo que merece irse a la B. Entonces un Tembetarú que no juega a nada contra un Cerro que puede llegar a salir campeón puede ser tranquilamente un Venezuela contra Paraguay por Rusia 2018. Sin olvidar que en Guaraní jugó Charpentier, un jugador que más allá de que no tuvo su mejor etapa acá en Guaraní, es muy querido, por mí al menos, no sé por la afición aurinegra, pero seguramente va a tener su arenga también, porque es el mejor jugador de Tembetarú. Entonces sépanse que no todo está perdido, porque si este equipo sigue jugando como jugaba antes del partido contra Cerro, créanme que se pueden lograr cosas. Gracias, pulgar para arriba, seguimos vivos, nos quedan 3 finales más en el clausura y 2 en la Copa Paraguay. Y yo quiero creer que los jugadores nos van a dar una alegría. Gracias, pulgar para arriba. Se ve en el partido contra Libertad, el clásico, el neoclásico, como lo tituló la prensa. Vamos a estar ahí haciendo un video seguramente para la previa y vamos a ver qué pasa en ese partido. Por mientras yo me despido, siempre hay un arcoíris después de la tormenta, en este caso después del ciclón. Gracias.